Hoy vamos a ver de Rusia con amor, la sovietización de la Europa del Este. Ese tema que estamos escuchando es de Rusia con amor, son historias de la Guerra Fría. La vez pasada estábamos viendo cómo los pueblos de la Europa oriental, la Europa del Este, tienen una formación escarbada, compleja, difícil, entre los repartos de los imperios, los reinos que alguna vez fueron, las potencias, cómo van a abusar de ellos, van a tener una trayectoria tortuosa desde que pierden las autonomías y los grandes esplendores que alcanzaron a tener hacia los siglos XIII y XII, de ahí en adelante han sido sometidos sistemáticamente por los imperios de turno. Y habíamos visto cómo se había disuelto Polonia y durante el primer tiempo de la Primera Guerra Mundial Polonia estaba disuelta. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando todas las dinastías cayeron, que habíamos visto que eso se llamaba la caída de las águilas, estos pueblos de Europa del Este se van a convertir en naciones. Por primera vez en mucho tiempo, inclusive los movimientos nacionalistas de ellos fueron parte de las fuerzas que desataron la Primera Guerra Mundial. Esas naciones son reinos, son monarquías constitucionales que apenas y empiezan una vida propia, una vida independiente, porque antes o eran parte del Imperio Austrohúngaro, o eran parte del Imperio Otomano, o eran parte de la zona de influencia del Imperio Ruso, del Imperio Zarista. Entonces ahora quedan por primera vez autónomos en una medida razonable, pero quedan hechos reinos, o sea, todavía no son en el sentido estricto democracias, no alcanzan a formar una institucionalidad independiente. Después, cuando apenas están asomando la cabecita, haga de cuenta que apenas ya hacen pío, estalla la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues estos pueblos van a quedar invadidos por los nazis, ¿no es que les pasan por encima? Entonces, después de que los pasan los nazis por encima, y por lo tanto derrumban toda la institucionalidad que estos pueblos tenían, la que habían empezado a brotar, a tener, a intentar como de alguna manera inventarse alguna, este proyecto queda arrasado por el paso del nazismo. Tan pronto estos países van a ser liberados de los nazis, van a ser tomados por los soviéticos, así que tampoco van a tener el chance después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Solamente hasta ahora, hasta después de caído el muro de Berlín, es que estos pueblos van a empezar a tener una vida institucional y política independiente. O sea, se les fue el siglo XX sometidos. Entonces, ¿qué pasa? Que habíamos visto, para la liberación de los pueblos después de la Segunda Guerra Mundial, el que lo vaya liberando a usted de una vez lo va clavando. Entonces nosotros habíamos visto cómo habían decidido la cantidad de destinos de los pueblos de la Europa occidental y cómo a los italianos se los repartían, pues los italianos les pusieron gobiernos provisionales, cómo los franceses habían logrado 1, 2, 3 por mí nombrar su gobierno. Este chance que tuvo París, este chance no lo tuvieron los europeos del Este, porque a medida que avanzaba Stalin, fue delimitando esa como la zona de influencia, que era lo que habíamos visto en el programa pasado. Entonces, el tránsito es el siguiente. Stalin reclama ante la comunidad internacional y ante el orden mundial vigente, que es el que se está creando de la Guerra Fría, que esa es su zona de influencia. A partir de la servilleta, dejando claro que esa es su zona de influencia, lo que pase ahí, eso es asunto de Stalin. Entonces lo primero que hace es crear un marco
en el cual él pueda empezar a utilizar esas repúblicas como él quiera. Eso, digamos, como dejar las condiciones para empezar a avanzar sobre esos territorios. Entonces, muchos de ellos los va a lanzar a las rebeliones contra los nazis al final para que los nazis los aplasten, como fue el caso de Polonia. Entonces, para eliminar toda oposición, hay un plan para eliminar toda la oposición que en un momento dado pueda resistir la sovietización de Europa del Este. Así como la oficialidad polaca fue asesinada en Katyn por el Ejército Rojo para evitar una sublevación de la oficialidad en el momento en que Rusia se entrara a repartirse Polonia con el Tercer Reich. Acuérdense que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial ya Polonia está repartida entre Rusia y el Tercer Reich, entre la Unión Soviética y el Tercer Reich, en el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. Luego Hitler hace la guerra, acaba con Polonia y la Unión Soviética lanza la última ofensiva contra los alemanes y luego vuelve y procede sobre Polonia. O sea, a Polonia no la han dejado respirar ni un momentico. Entonces ahora va a idear un sistema para empezar a cambiar los gobiernos de cada uno de los países de la Europa del Este, de manera tal que esos gobiernos se vayan volviendo satélites políticos de la Unión Soviética. Más adelante se van a volver satélites económicos, hasta que se van a volver satélites, punto. Digamos, aquí esto se va a armar una política de bloque que va a ser imposible que la Europa del Este tenga voz y voto en su propio destino. ¿Cómo se va a hacer esto? Despacito, despacito. Pero verá, le cuento. Lo primero que hacen es que primero logran que los reyes a la fuerza, ¿no? Esto se hace con el Ejército Rojo en la puerta de entrada, haciéndole a usted la solicitud. Entonces lo primero que hacen es que los reyes van a abdicar. Al abdicar los reyes, entonces en ese momento empiezan a convocar a elecciones. Estas elecciones van a ser manipuladas de la siguiente manera. Las elecciones van a tener una forma en la cual se hacen plebiscitos y en la cual se hacen votaciones que legitiman un partido único. Elecciones que dicen que todo el mundo vota mayoritaria y totalmente por un partido único y que de esa manera ese partido queda legitimado. Ese partido único tiene líderes que sean aliados incondicionales de la Unión Soviética y que vayan a gobernar con su aval. Líderes que la Unión Soviética pone desde arriba. ¿Qué van a hacer con los antifascistas, con toda la gente que en un momento dado luchó, hizo la resistencia? A ellos los van a desprestigiar. Les van a hacer unos procesos a puerta cerrada en los cuales resultan conspiradores y colaboradores de los fascistas, y resulta que conspiraron desde chiquitos, y empieza, digamos, una campaña de desprestigio sobre los antiguos líderes nacionalistas y sobre los antiguos líderes antifascistas, para evitar que se forme una clase independiente, con un pensamiento independiente al que la Unión Soviética pretende en este momento imponer. Entonces, hay dos excepciones. La Unión Soviética se hace con toda la Europa del Este, primero con Lituania, Letonia y Estonia, que esta había quedado incorporada desde el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. ¿Se acuerda que le hemos dicho cuando Hitler le pregunta, ¿te molestaría que avanzara sobre Polonia? Y Stalin le dice, no te preocupes, no falta nada más, y a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, esa Lituania, Letonia y Estonia, que son repúblicas bálticas, eso ya está ahí inscrito en la órbita de la Unión Soviética a la brava. Por eso, porque esas repúblicas fueron anexadas a la brava, será por ahí que se disolverá la Unión Soviética en el futuro. Pero esas están ahí y no hay nada que se pueda hacer. Pues bueno, entonces ahora vamos con estas. Entonces con estas se hacen unas elecciones. ¿Cómo usted hace para que las elecciones den los resultados que usted quiera? Intimidando a la oposición. Entonces usted no permite que la oposición vote, la elimina físicamente o elimina los votos de la oposición, empiezan a manipular electoralmente a estos países de manera que logren
que a través de plebiscitos y de elecciones quede el que tiene que quedar para que los soviéticos se aseguren de la participación de ese país en el área de influencia, para que quede legitimado y para que de una vez todas las demás instituciones queden borradas. Esas instituciones ya habían sido borradas durante el Tercer Reich. Lo que no va a haber es tiempo para recuperarse. O sea, Europa del Este no alcanza a crear un mundo político suyo cuando le cae el estalinismo encima. Apenas si se está recuperando del batacazo de la invasión nazi, cuando el estalinismo le cae encima, no alcanza a elaborar una síntesis, ni siquiera un pensamiento de reflexión. O sea, no va a haber un momento en que los europeos del Este se sienten a pensar qué les pasó con la Segunda Guerra Mundial, como si lo pensaron los italianos y lo volvieron cine, como si lo pensaron los franceses y lo volvieron filosofía, como si lo pudieron pensar los alemanes del oeste y lo pudieron convertir en la escuela de Frankfurt. Ese espacio de reflexión, ese qué nos pasó, ese cómo fue que el totalitarismo se instaló en esta zona, cómo fue que hubo países que se hicieron aliados del eje, como fue el caso de Rumania, o el caso de Croacia, de la Ustache, que fue ella misma un estado nazi. Este deslinde de la participación en el proyecto del nazismo, o esta manera como la sociedad podría llegar a entender qué pasó con ellos, no se da, porque viene encima otro golpe histórico igualmente poderoso, pues muy fuerte, que es el estalinismo. Entonces el estalinismo empieza uno por uno a manipular toda la fuerza electoral, llevándola hacia un régimen de partido único. Ese régimen de partido único abole los demás partidos políticos, abole el Congreso y los demás instancias que se le puedan oponer, y se vuelve un partido que se vuelve un brazo de la Unión Soviética en ese respectivo país. De esa manera, políticamente hablando, su destino queda ligado al de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética lo que va a hacer es coger su propio esquema, el suyo, su esquema histórico, y lo va a trasladar a cada uno de los países de la Europa del Este, de manera que cada uno de ellos funcionen exactamente igual que la Unión Soviética, y se pueda hacer un inmenso bloque que se vuelva como un escudo geopolítico, con el cual la Unión Soviética se posesiona de Europa del Este y la declara suya, y eso es lo que llamamos la cortina de hierro, el famoso telón de acero. Entonces, para evitar, cuando hay solamente dos países que se le escapan a Stalin de las manos, uno es Tito en Yugoslavia y el otro es Enver Hoxha en Albania. Cuando Stalin ve lo peligrosos que son estos movimientos autónomos, que también son proyectos dictatoriales, o sea, también es un proyecto autoritario el de Tito, y también es un proyecto autoritario el de Enver Hoxha. Es que no es, digamos, que no es que se vuelvan democráticas, es que se vuelven autónomas, que es distinto. Es decir, ellas sí eligen su destino de todas maneras, y eso, llegan al poder Tito y Enver Hoxha en Yugoslavia como en Albania, van a llegar al poder por una insurrección popular, por la resistencia antifascista, por la vía de un pueblo que en armas logra derrotar a los alemanes, como es el caso de Yugoslavia. Es decir, no le deben a la Unión Soviética la liberación, que es el caso. Al no deberle a la Unión Soviética la liberación, no reciben esa factura, sino que ellos mismos organizan su propio poderío. Tienen un inmenso consenso popular, pero no manipulado, sino real, que llevaron al pueblo a la derrota del nazismo. Tito lo que hizo fue tomar todas las fuerzas que estaban peleando contra los nazis y decir, bueno, aquí los enemigos, porque es que los eslavos del sur han tenido muchos conflictos, como hemos visto, y nunca se ponen de acuerdo para la foto. Entonces el tipo dice, aquí el enemigo son los alemanes, los nazis, y todos aquellos que están aliados con ellos. Entonces todo el que esté en contra de los nazis me viene y me charla a mí, y nosotros aquí hacemos llavería. Con ese sistema agrupó todas las guerrillas que se oponían a Alemania, a los nazis y a la Ustache. Declaró a la Ustache, que era Croacia, la que se había convertido en una franquicia del Tercer Reich, la declara el enemigo del resto de las naciones, siendo Tito croata. Y al hacer eso,
va a juntar todas las demás fuerzas de resistencia y armar un ejército de Padre y Señor. Este ejército de Padre y Señor nuestro es el que va a derrotar a los alemanes. Cuando llegan los soviéticos, estos ya los tienen en un camión a mordiscos. Cuando llegan los gringos, ahí ya no hay nada que entrar a hacer. Eso le va a dar un juego a Tito. Entonces, como el problema de los nacionalismos en los Balcanes siempre ha sido tan supremamente álgido, Tito, a través del comunismo, que es una doctrina supranacional, elimina todo nacionalismo dentro de Yugoslavia. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no puede andar diciendo por ahí en la calle que usted es serbio o croata o montenegrino o macedonio porque se lo llevan a la cárcel. Entonces, elimina los nacionalismos por la vía de no volver a hablar del tema. O sea, cancelado el tema. Aquí todo el mundo es yugoeslavo, o sea, eslavo del sur. Y se acabó. Y el que me venga con croaciadas o con serbiadas, lleva. Ejerció una represión absolutamente sistemática. Si le tocaba matar 5 serbios, mataba 5 croatas, 5 bosnios, 5 montenegrinos, 5 macedonios, no hay lo fueran a acusar de cargado. Ahora, este personaje es un tipo grande, porque es un tipo que logra llevar a Yugoslavia por un rumbo en el que ni Stalin ni los Estados Unidos se van a meter a decidir el destino de Yugoslavia. O sea, es un tipo con suficiente carácter para enfrentársele a Hitler, a Stalin y a los gringos y a ver. Y para eso necesita, pues mejor dicho, mucho pantalón en la vida, pues que era lo que le sobraba a Tito. Tito era un tipo tremendo. Yugoslavia existió mientras Tito vivió. Una vez que Tito muere, 10 años después, cuando cae la Unión Soviética, Yugoslavia saltará en pedazos. Entonces, es un tipo de una talla histórica impresionante. Los costos de su proyecto son bastante altos, porque va a haber mucha represión contra aquellos que quieran inclinarse hacia Stalin. Entonces, ¿qué pasa? Que la pelea entre Rusia y Yugoslavia, entre la Unión Soviética y Yugoslavia, es el viejo truco de quién va a ser el líder de las naciones eslavas. Las naciones eslavas ya no se llaman naciones eslavas porque eso no es mal visto, porque ahora bajo el comunismo pues no puede haber ningún tipo de Estado nacional, porque el comunismo precisamente no cree en los Estados nacionales. Pero el viejo truco del mundo eslavo, que subyace, mejor dicho, los viejos conflictos van a coger nuevos nombres y van a tomar otras ideologías en nombre para lo mismo, para establecer las hegemonías. Solo que eso lo vamos a llamar de diferentes maneras. Entonces ahora el viejo truco del paneslavismo va a empezar a tener 2 ejes. Un eje son los eslavos del este, que habíamos dicho que eran Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que ahorita estamos convertidos en la Unión Soviética, y los eslavos del sur, que son Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Bosnia, Herzegovina. Sí, estos pueblos de los eslavos del sur son los que está gobernando Tito. Los eslavos del este están metidos dentro de la Unión Soviética y los está gobernando Stalin. Entonces aquí hay como una especie de partición, de puja por ver quién se queda con los eslavos, y Tito y Stalin van a ser enemigos acérrimos, y cada uno de ellos va a desatar las represiones más aterradoras en nombre del otro. O sea, en Rusia, en la Unión Soviética, el que sea partidario de Tito, a quien se le considera un hereje, a ese tipo lo llevan a las prisiones y lo llevan a los campos de prisioneros. Y en Yugoslavia lo mismo. Hay una película de Emir Kusturica que se llama Cuando papá salió de viaje de negocios, y es la historia de un padre de familia que se lo llevan de trabajo forzado en las canteras durante 5 años por una caricatura que hizo contra Tito. Y lo mismo está pasando en la Unión Soviética, también se los llevan a los campos de prisioneros. Siempre nos queda la duda, o valdría la pena que un dramaturgo hiciera una obra póstuma de cuando se encontraran Tito y Stalin en donde quiera que sea la otra vida. Lo que hicieron en nombre de la unidad de su pueblo, uno no se lo alcanza a imaginar, y ambos pueblos eventualmente se despedazarían. Mira tú, pero en esta época la unidad de la Yugoslavia y el proyecto de la Unión Soviética son absolutos para cada uno de estos 2 hombres, y los destinos estarán regidos por esas ideas. Entonces Tito se le va a plantar a la Unión Soviética y va a hacer un proyecto independiente, y ese proyecto va a ser el suyo, su Yugoslavia. Entonces por eso Yugoslavia no forma parte de Europa del Este, aunque no forma parte de la cortina de hierro,
en el sentido estricto de la palabra. No quiere decir que sea un país libre, ni que usted se pueda andar metiendo en Yugoslavia cuando quiera, no. Quiere decir, es un país comunista, pero es un país comunista a la manera de Tito, no a la manera de Stalin, y eso hace diferencia. Entonces, ese es el caso de Tito, que es un caso completamente atípico, porque eso es una revolución y una insurrección popular la que va a llevar a Tito al poder, y es un apoyo impresionante el que él tiene. Es, digamos, un gobernante surgido de la raíz de su pueblo, y no impuesto desde arriba, como le va a pasar a los demás gobernantes de la Europa del Este. Por eso la Yugoslavia se gobierna a sí misma, la gobierna Tito. Otro tanto pasa en Albania. Enver Hoxha va a crear una dictadura vitalicia y en últimas va a terminar aislando a Albania. Primero es estalinista, luego no es antiestalinista, luego es maoísta cuando estalle la revolución china, luego ya le parece que todo el mundo es un traidor menos él, y allá va a tener una Albania solita, lejos del mundo, una Albania que ni siquiera le llegó el plan Marshall, una Albania que no le llegó nada. Y esa Albania va a ser autónoma, a eso sí, porque no es nadie, pero va a ser una Albania autónoma, no va a estar dentro de la órbita soviética, porque Enver Hoxha va a impedirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Stalin se da cuenta que los líderes nacionales, que estos resistentes, que aquellos que organizaron las guerrillas partisanas para pelear contra el Tercer Reich, una vez terminada la guerra, pueden llegar a tener una autonomía y una valoración lo suficientemente importante dentro de sus propios países como para arruinar el proyecto de la sovietización de la Europa del Este, se dedica a purgarlos. Las purgas se hacen de diferentes maneras. Las purgas empezaron en Rusia muy al comienzo, cuando Kirov, que se llamaba el delfín de Stalin, fue asesinado, y eso pareció que le hubiera matado toda la Unión Soviética. Mataron gente por cuenta de Kirov como si lo hubiera matado todo el mundo, como en el crimen del Expreso Oriente, que fue todo el tren el que mató al señor. Aquí parece que lo hubiera matado todo el mundo, y el que estaba en un lado y el que estaba en el otro. Entonces, a partir de ahí se creó una institución que se llamaba la purga, una manera de... La purga era matar un poco de gente para ir podando cualquier oposición que sistemáticamente se fuera produciendo dentro del régimen. Estas purgas van a ser trasladadas a la Europa del Este, y estas purgas van a formar parte, a uno los van a matar directamente, a otros los van a desprestigiar, van a crearles procesos ficticios en los cuales resultan fascistas, colaboradores desde chiquitos, partes de una conspiración en contra del camarada Stalin o en contra de la patria. La teoría de la conspiración se va a manejar durante toda la Guerra Fría. Es uno de los hilos conductores de la Guerra Fría. Se maneja tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos también va a haber conspiradores, y también van a querer tumbar la democracia, la libertad y el patriotismo, y también les van a formar juicios y procesos, y también los van a perseguir, para un lado y para el otro. Entonces, estos procesos soviéticos en los que salen seres temblorosos confesando que ellos son traidores, se hicieron mediante tortura. El marqués de Vicaría había dicho en el siglo XVI que cualquier Estado podría abusar de sus ciudadanos y hacerlos confesar lo que quisieran a través de la tortura. Por lo tanto, la tortura no tenía ninguna validez en aras de ninguna verdad, ni era ninguna garantía de nada, y era simplemente un abuso de poder y no mejoraba a los seres humanos. Él empezó el esquema contra la tortura. En la Guerra Fría la tortura se puso de moda porque, como era una época de la razón de Estado, eso se legitimaba. Entonces se torturó
En Hungría como en Checoslovaquia, en Rumania como en Bulgaria, en todos estos países había una tortura oficial para lograr el tipo de confesión que necesitaba para que estos líderes fueran condenados y fueran desprestigiados. Al otro lado de la Guerra Fría, en cambio también, más adelante se va a practicar la tortura desde Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Haití y dele por ahí. Entonces esto es en lado y lado porque el discurso es un discurso que se fundamenta en la razón de Estado y en las ideologías. Entonces cada uno es un conspirador y un enemigo del régimen, cualquiera que el régimen sea. Entonces aquí esto se va poniendo siniestro. O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría? La Segunda Guerra Mundial era de verdad. Todo lo que pasó ahí era real. O sea, las fuerzas que se desataron eran fuerzas aterradoras y fueron tan implacables en su desenvolvimiento como en la manera en que las contrarrestaron. Y todo lo que se jugó ahí era en serio y se jugaban la vida de verdad. En la Guerra Fría, la mentira va a ser la invitada especial, la maestra de todas las ceremonias, y se va a utilizar la ideología, los sueños de la utopía, la esperanza de un mundo mejor del socialismo, que había logrado crear todo un imaginario de unas sociedades en busca de la equidad durante la primera parte del siglo XX. Incluso los comienzos de la misma Revolución de Octubre, todos esos sueños se van a utilizar ahora como ideología para hacer lo que sea necesario para establecer la hegemonía soviética. Igualmente al otro lado, los sueños de la libertad, los sueños de Jefferson, los sueños de la América de Tocqueville, los sueños de la nación americana también van a ser utilizados para juzgar, para censurar, para llevar a la cámara de gas, para llevar lo mismo, para mantener la hegemonía de los Estados Unidos y para reprimir a los ciudadanos que se atrevan a criticar las maniobras del régimen. Entonces, la mentira es el nombre del juego. Entonces, los procesos que se van a dar en Europa del Este son procesos para debilitar el gobierno, la formación de líderes en esos países y de esa manera facilitar la intervención directa de la Unión Soviética en la política de los pueblos de Europa del Este. Mucho tiempo más adelante, después de muerto Stalin y después de que Khrushchev admita que todas estas cosas pasaron, un cineasta que va a ser un hombre implacablemente crítico de lado y lado, un cineasta griego, se llamará Costa Gavras, va a filmar una película con Yves Montand que se llamará La Confesión, y La Confesión muestra la forma como los juicios estalinistas están previamente arreglados y tienen el objetivo de desprestigiar, acusando de fascistas a los líderes que estuvieron encabezando la resistencia contra los nazis para neutralizarlos y de esa manera meter a los países dentro de su órbita. Eso lo cuenta La Confesión. Mucho tiempo más adelante, en los lejanos 80s, otro cineasta, Andrzej Wajda, polaco, va a hacer una historia que se llame El Hombre de Mármol. Y El Hombre de Mármol es la historia de cómo los héroes se fabricaban héroes, y así como se les encumbraba, y así como se les mostraba, y así como se les esgrimía como grandes personajes, así mismo caían en desgracia cualquier día que les diera por criticar cualquier cosa que no les gustara del sistema, y pasaban de héroes a traidores suastras. El Hombre de Mármol es una mujer que ve unas estatuas de mármol absolutamente impresionantes metidas para allá en una bodega, pero un montón, y de una monumentalidad que decía, este tipo debió ser un tipo muy regio, porque las estatuas eran tremendas. Y se pone a investigar quién era el Hombre de Mármol, y había sido uno de esos héroes que en un momento dado el régimen utilizó como una figura enaltecedora de como su propaganda, y que luego cuando cuestiona el régimen lo baja de ahí, lo baja de la memoria histórica y lo declara traidor. Eso es el Hombre de Mármol. Entonces hubo muchos hombres que fueron de viaje de negocios, como en el caso de Kusturica, de Tito. Hubo muchos hombres de mármol que quedaron desprestigiados en los desvanes. Hubo otros, como en La Confesión, hubo otros en los campos de trabajo.
pero esto se está haciendo sobre los sueños de mucha gente. Entonces van empezando todo este proceso para entrar a dominar cada uno de los sectores de la Europa del Este, pedacito por pedacito. En Yugoslavia, mucho tiempo después, un cineasta llamado Emir Kusturica va a hacer una película que se llame Underground, y esa película se hace ya sobre la disolución de la Yugoslavia, y es la historia de una pareja de un pueblo que empieza a hacer armas clandestinamente en un subterráneo, y entre los que están haciendo las armas hay un hombre que una mujer está casada con el hermano de este tipo. Entonces el esposo y todos ellos están haciendo armas, fabricando armas hechizas en un sótano, y el cuñado y la mujer del otro cogen las armas y las venden, y las llevan y las dan para la resistencia y todo eso. Cuando se acaba la guerra, si le llegaran a decir a la gente que está abajo que la guerra se acabó, no solamente se les acababa la producción de armas, que ya se les estaba volviendo un negocio lucrativo, sino que le tocaba decir al señor que estaba allá abajo trabajando que ella y el cuñado se habían vuelto amantes, y eso ya estaba muy complicado. Entonces se les ocurre la idea de no decirles nunca que la guerra se acabó, y andarles poniendo las sirenas, ¡uy! ¿Sí? Y que sigan produciendo armas para vender las armas, y se les va a meter en un esquema mental. Esto es una metáfora de cómo se utilizó, y no solo es el caso de Yugoslavia, pero es que también fue el caso de Europa del Este. Fueron digamos, la manera como la Guerra Fría utilizó la ideología. Montó un aparato en la cabeza de la gente, siempre en guardia esperando una invasión, que justificara toda la dominación y la supresión de libertades que paulatinamente se estaba haciendo, porque era en nombre de la seguridad y de la protección. ¿Que actual la Guerra Fría? Dime tú. Entonces, resulta que esto se va montando en cada uno de ellos, eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista religioso, la persecución a las iglesias va a ser implacable, porque los líderes religiosos son terriblemente difíciles de manejar. Entonces, como el comunismo es ateo, se prohíbe el culto. Prohibir el culto es cerrar las iglesias. ¿Cuáles? Las ortodoxas, las mezquitas, las católicas, como hay ese reguero de religiones. Entonces, son pueblos absolutamente fervorosos. Prohibir la religión en Polonia es como prohibirla en Chiquinquirá. Es una cosa muy complicada porque son pueblos muy devotos. Líderes religiosos que serán llevados a campos de trabajo. Entre estos estará Karol Wojtyła. La historia de este proceso la vivió el que más adelante, mucho tiempo después, sería el Papa, y es por estas historias, por su vivencia durante el nazismo y por su vivencia durante la sovietización de la Europa del Este, que Karol Wojtyła, cuando se haga Papa, será uno de los puntos claves para la caída de la cortina de hierro, porque no hay enemigo pequeño. Y ante la pregunta que alguna vez hizo Stalin de cuántas divisiones tiene el Papa, la respuesta fue suficientes, porque con eso caería más adelante el comunismo. Entonces, la religión se abole. Esto es gravísimo, porque abolir las religiones desde el mismo proceso soviético, desde las religiones chamánicas de Buriatia, desde las religiones de la Siberia, desde la fe ortodoxa, que fue aquella que engendró la nación rusa. Toda la práctica de la religión va a quedar prohibida, y al prohibir la práctica de la religión se va a crear un mundo místico críptico, porque la gente no va a dejar de creer porque le digan que ya no se puede creer. La fe no funciona así. Entonces, un mundo críptico religioso se va creando debajo, que cuando emerja va a tener una incidencia enorme, y nadie se va a imaginar de dónde va a salir todo esto. Pues eran las religiones reprimidas. El sentimiento religioso es fuertísimo en los seres humanos. Reprimir eso es reprimir una parte importantísima de la manifestación del ser humano con la divinidad. Entonces eso lo van a cortar de raíz. En el caso de Yugoslavia, porque como las religiones también formaban parte de las guerras, entonces Tito decidió cortar por lo sano. No, yo aquí no dejo que nadie le rece a nadie, porque como por eso también se me mataban, entonces no me rezan. Entonces, y yo aquí no dejo que nadie diga que usted era croata o serbio, porque por eso también se me mataban. La historia es muy brava, porque el tiempo en que Tito prohibió todo eso fue el tiempo en que Yugoslavia existió. Y cuando todo eso dejó de funcionar, Yugoslavia dejó de existir. Entonces uno no sabe cómo van las cosas.
Pero el asunto es que los líderes religiosos también van a ser durísimamente castigados. Los políticos, los religiosos, las instituciones van a ser manipuladas. Cada uno de estos pueblos va a quedar bajo el esquema de partido único, y de esta manera la sovietización y la política de bloque para entrar en un mundo bipolar se instala como modelo de laboratorio en primera instancia en Europa del Este. Esto se va haciendo así sistemáticamente. Ahora, más adelante, cuando entre en acción el Plan Marshall, entonces económicamente aquí se va a producir una división que ya va a ser, y que no haya marcha atrás en esta polarización del mundo, porque los países de la Europa occidental van a entrar en el Plan Marshall y los países de la Europa del Este no. Los países de la Europa del Este van a formar un bloque comunista y van a tener exactamente el mismo proyecto soviético. La economía central planificada, van a tener la estatización de toda la propiedad, o sea, la propiedad es abolida y entra a formar parte del Estado. Y el Estado decide centralmente cómo y de qué manera se va a invertir el recurso de la nación en un esquema que se llaman los planes quinquenales. Entonces, cada 5 años vamos a hacer esto o lo otro, y se va formando una gran carrera armamentista, porque paralela a la formación del bloque va a ser una formación militar. Entonces, mientras tanto, en la Europa occidental y en los Estados Unidos se está formando la OTAN, se ha formado la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y aquí se está formando el Pacto de Varsovia. Entonces, primero hay unos procesos internos de la creación del bloque. Después de que se crea el bloque, empiezan los procesos externos de cómo se va militarmente a crear toda una carrera armamentista que empiece, digamos, a convertirse en la fuerza, en el ejército de estos bloques históricos. Y eso es lo que lleva a la OTAN y al Pacto de Varsovia. Entonces, ahora, por el otro lado, por la misma política comunista, se le empieza a garantizar salud, vivienda, educación a todos los pueblos contenidos detrás de la cortina de hierro, y eso también es una parte de lo que les pasa. Si no hubiera habido una política de equidad económica dentro de lo que estaba pasando, pues esto no hubiera aguantado 20 días, porque una represión de estas, usted tiene que dar algo a cambio. Elías Canetti escribiría más adelante una novela en la cual él decía que ese esquema era como una especie de madre económica que le daba todo a usted, pero a cambio le pedía todo. Entonces le daba salud, le daba vivienda, le daba educación, le daba cobertura, le daba la educación de los hijos desde que nacían, le daba todo. Es decir, usted ponía la boca y el régimen de ahí para adelante se encargaba y a usted en todo, pero decidía todo por usted. O sea, a cambio de la seguridad de tener una vida garantizada por completo, usted lo que tenía era que entregarle su alma al Estado. Y Elías Canetti lo hace como una figura literaria, como una madre que todo lo da y a cambio todo lo pide. Entonces yo le doy a usted todo, pero le pido el alma también. Entonces, estos regímenes van a crear esa complejidad histórica. Esto también es muy importante porque más adelante, cuando caiga la cortina de hierro, estos países encontrarán la libertad, encontrarán la polémica, la crítica, todo lo que les fue negado durante los años de la Guerra Fría, pero también tendrán que salir a conseguirse la salud, la vivienda, la educación, morirse de hambre si no tienen para comer, también tendrán que no educarse si no tienen para las universidades, vivir la incertidumbre de un régimen que no garantiza nada. Esto, digamos, es parte de las muchas paradojas de la vida. Aquí se le soluciona todo, pero calladita la boca.
Eso sí, mejor dicho, la condición es que políticamente hablando aquí todos estamos de acuerdo, porque los que no estamos de acuerdo no estamos aquí sentados y se acabó. Entonces, esta tendencia, ahora esto se va dando país por país, en cada país de una manera, pero es básicamente lo que va sucediendo. Entonces, esta escalada de implantación del régimen soviético en cada uno de los países de la Europa del Este nos va a llegar hasta Alemania. Y cuando nos llegue hasta Alemania, ya va a ser insostenible la figura de una Alemania dividida entre 4 estados, porque en realidad, poco a poco, esto se va rompiendo hasta que Alemania se va a romper. Eran 4 estados: Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y la Gran Bretaña. Se supone que Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia tenían un pedazo de Alemania y que la Unión Soviética tenía otro. El plan Marshall a nivel económico y el avance de Stalin en cada uno de los países de Europa del Este lleva a que la Alemania que está del lado de Stalin vaya a quedar dentro de este marco y dentro de esta cortina de hierro. No tenían instituciones los alemanes, porque no es que quedaron arrasados, eso ya habíamos visto cómo no habían quedado ni para el cuento. Entonces, esto nos va a llevar a que Stalin instale la misma modalidad que ha instalado en todos los demás países de la Europa del Este, en la Alemania Oriental, y cree la RDA, la República Democrática Alemana. Y de esa manera, esa parte de Alemania va a quedar metida dentro del mundo de la cortina de hierro. Berlín fue tomado por los soviéticos, si ustedes se acuerdan. Al ser tomado por los soviéticos, Berlín, toda la ciudad de Berlín queda dentro del eje soviético. Geográficamente hablando, Berlín va a quedar dentro de la Europa Oriental. Entonces, este Berlín se va a volver un punto de choque entre el este y el oeste, porque queda en la mitad. Tiene una parte occidental, pero queda dentro de la Europa del Este. Entonces va a haber un momento en el plan Marshall en que Stalin va a bloquear a Berlín, es decir, va a impedir que el tren y va a impedir que los canales se utilicen para llevar comida, y va a aislar a los berlineses en 1948 y va a crear lo que se conoce como el bloqueo de Berlín. Y el bloqueo de Berlín va a ser uno de los puntos en donde comienza a calentarse la Guerra Fría, porque ahí ya se está metiendo como en el rancho de la geopolítica, porque está aislando Berlín. Entonces los norteamericanos empiezan a hacer un puente aéreo en donde cada minuto le van llevando comida a los berlineses, y de esa manera rompen el bloqueo que Stalin le pone a Berlín a través del puente aéreo. Y ahí el proceso interno que se está llevando al interior de la Europa del Este ya empieza a salirse del árbitro doméstico, entre comillas, y empieza a enfrentarse al proceso de la Europa del Oeste. Entonces hay unos punticos en que se enfrentan. Grecia, cuando estalla la rebelión comunista en Grecia, cuando estalla la guerra civil y Stalin se queda quietecito porque Grecia había quedado del lado de la servilleta de Churchill. Entonces, desde ese punto de vista, él no hace absolutamente nada más. Grecia es despedazada por la guerra civil, el movimiento comunista va a ser aplastado por los aliados en legítima utilización de la servilleta de la repartición del mundo, y listo. Y en Europa del Este, Stalin está haciendo lo suyo. Entonces, la manera como va a delimitar su territorio es a través del bloqueo de Berlín. Y poco a poco, sin comerlo ni beberlo, y sin quererlo, Alemania, despedazada como estaba y en palos como quedó, se va a convertir en el botín de la Guerra Fría, en el corazón de la Guerra Fría. Y va a haber 2 sucesos que enmarquen el hecho de que la ciudad de Berlín vaya a ser ella el corazón de la Guerra Fría. Fíjese que no empezó ahí, esto empezó por otro lado, empezó por los Bálticos, empezó por Polonia. Empezó fundamentalmente por Polonia, se nos fue extendiendo por Hungría, se nos fue extendiendo por Checoslovaquia, fue pasando por Bulgaria, nos metimos en el lío de Tito con Yugoslavia, nos metimos en Albania, y aquí de rebote, mira tú, nos va a terminar el asunto en el corazón de Berlín. Y allá en el corazón de Berlín se va a dar primero el bloqueo de 1948, y en la Casa de la Historia en Bonn, donde está el museo que les cuento de la reconstrucción alemana, la representación del bloqueo de Berlín son las fotos de unos niños jugando con ladrillos a meter avioncitos entre los ladrillos, porque es lo que ellos están viendo.
que llegan los aviones. Entonces van mostrando a través de los juegos de los niños cómo se veía la Guerra Fría entrando en la Alemania Oriental. Entonces Alemania Oriental va a quedar debajo de la cortina de hierro. Ninguna de las dos tiene opción. En donde quedó ninguna. Esta es la historia de la Europa del Este. Entonces, más adelante, porque ahorita estamos en puro 48 y 50, más adelante, esta historia de la Alemania Oriental nos va a llevar a un episodio que se va a convertir en el símbolo mismo de la Guerra Fría. Entonces mire cómo se va gestando desde los cajoncitos de abajo y ya vamos en la parte de arriba de la mesa. Y la parte de arriba de la mesa, digamos, cuando esto se hace totalmente visible ante el mundo, se hace visible es por Alemania. Es allá donde adquiere toda la resonancia el proceso de sovietización de la Europa del Este, porque esto ya es el límite entre el este y el oeste. Ahí estamos, ahí las servilletas se nos parten la mitad. Lo demás seguía siendo área de influencia estratégica de Stalin. No que les gustara mucho, pero eso ya había quedado por allá y habíamos convenido en que de allá nadie comenta. Pero ahora en Alemania estamos en el límite entre una zona de influencia y otra. Las dos áreas estratégicas de influencia que se pactaron en Yalta y en Potsdam se van a encontrar en Alemania. Entonces, en Alemania se va a crear por un lado la RDA y por el otro lado la República Democrática Alemana. Pero habrá un hecho que marcará a la Guerra Fría, que es el símbolo de la Guerra Fría porque es lo que muestra su comienzo, su consolidación y su fin. Un hecho dramático que recorre la segunda mitad del siglo XX, la construcción del muro de Berlín. Eso será el símbolo de la Guerra Fría. Entonces, por un lado está la construcción del muro de Berlín. Y aquí hemos estado hablando de cómo Stalin tomó toda la Europa del Este y la volvió un bloque para su propósito de expansión y hegemonía. Ahora nos toca la contraparte, el macartismo y cómo se formaría todo este esquema en los Estados Unidos. Entonces, la construcción del muro de Berlín, cómo se levantaron esos ladrillos y ese muro de hormigón y ese cemento en un solo día, cómo quedaron rotos estos pueblos, cómo se miraban a través de las alambradas, cómo se estrellaban a través de las alambradas para verse los unos a los otros, y cómo empezó a partir de un rumor y a partir de la manera como el senador McCarthy haría uso del resultado de la guerra de Corea, una persecución que terminaría sacando de Estados Unidos al mismísimo Charles Chaplin, prohibiendo a Robin Hood y a Lorenzo y a Pepita en el macartismo, es lo que veremos en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la sovietización de la Europa del Este, desde la manera como un orden geopolítico va invadiendo cada uno de los espacios de la vida cotidiana, los sueños se volverán ideología, la ideología se volverá geopolítica, la geopolítica será dominación y la dominación va a caer en forma de cortina, desde el telón de acero, que ha caído lenta pero inexorablemente sobre toda la Europa del Este. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.